crecer, como es Gesed, como es Geburah. Ahorita vamos al séptimo, que es Malkut. ¿Sí? Bien, entonces vamos a iniciar el día 14 de Lumer en la semana que es del Geburah y Dunamis. ¿Sí? Bien, y vamos a agregar al día el Malkut, que es el gobierno, el reino. Ahora, todos se dicen ser hijos de Dios, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿se le honra como a padre? ¿Se le honra como a padre? Fíjense, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Nos dice así: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Eterno, el Señor de los ejércitos, a ustedes, oh sacerdotes, ¿no somos real sacerdocio? Eso es una exhortación. Sí, que menosprecian mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces, si tu hijo no obedece, ¿tú cómo le llamas cuando tus hijos no te obedecen? Rebelde. Rebelde. La palabra rebeldía es apostasía. A eso llamaba que es un apóstata, son apóstatas, rebeldes a su mandamiento. ¿Qué debe de obedecer tu hijo? ¿No se supone que las instrucciones que le pones en casa, como padres, como no llegar tarde, como cumplir con tareas, como levantar su cama, como ese tipo de cosas, no son instrucciones? ¿No se supone que debe de obedecer lo que tú le mandas? Ahora, nosotros como hijos obedecemos los mandamientos de Dios. ¿Predicas el reino y tú obedeces al reino? Yeshua nos dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, que si tú no obedeces, no vas a entrar al Malkut del reino de los cielos. Vamos a caminar despacio por esta cita para comprender las palabras del maestro. Siguiente. ¿Cómo tiene por título? Yeshua cumple la ley y los profetas. Desde la entrada en el título podemos cosechar algo bueno. ¿Sí? El título dice que Yeshua obedece la ley. Cumplir es obedecer. Y las profecías. Yeshua obedece la ley y las profecías. Ese podría ser un título más correcto. Versículo 17 dice así: no piensen que he venido para abolir, no he venido para quitar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Si decimos creer en Yeshua, debemos obedecer su palabra. Dice Yeshua que la ley no es abolida, que vino a cumplir. Y sabemos que él cumplió el sacrificio demandado por la ley. A cumplir Levítico capítulo 23 respecto a las fiestas. Obviamente no quitó las fiestas. El sacrificio fue perfecto. ¿Cuáles fiestas cumple? Son, ¿cuántas fiestas? 7. 7 fiestas. Él vino a cumplir 4. ¿Cuáles son las 4? La primera, que es Pesach, el salto. Él es el que nos ayuda a liberarnos, a darnos vida, a que no muramos. Así como se hizo con el pueblo de Egipto, con la muerte de los primogénitos, ese derramamiento de sangre, ese primogénito fue el hijo primogénito del Eterno, según Salmo capítulo 2. Si tú lo lees, y algún día lo vamos a explicar nuevamente, ahí nos explica que él es el primogénito. Entonces, él fue engendrado, él es el primogénito, cumple Pesach. Luego cumple panes sin levadura. ¿Sí? Luego cumple, ese es el pan que descendió del cielo. Cumple panes sin levadura, luego cumple Bikurim, las primicias. Y estamos esperando el Pentecostés, la Torah escrita en nuestros corazones. Él es el que cumple el pacto. Por eso él impone en la cena que expliqué en el estudio de Pesach, que él te impone esa práctica en memoria de él. La cena no es Pesach, sino él te está diciendo que vas a recibir Torah
Este es el símbolo del nuevo pacto. Bueno, es el nuevo pacto en mi sangre. Literalmente así dice. Así como todo se cierra con pactos y en sangre, Yeshua, el Hijo de Dios, el Hijo del Eterno, nos explica literalmente que ese es el nuevo pacto en su sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Cada vez que comes este pan y tomas esta copa, la muerte del Hijo de Dios anuncias hasta que Él vuelva. Así que esas son las 4 fiestas que cumple Yeshua, cumpliendo Pesach, porque fue el cordero que fue sacrificado entre las 2 tardes del 14 de Aviv, y que se cenaba en esa noche, que es el inicio del 15 de Aviv. ¿Sí? Entonces, si Yeshua hubiera comido la cena, obviamente, panes sin levadura, obviamente él no hubiera sido el cordero pascual, entonces tendríamos que esperar al Mesías. Lo cual, obviamente, él cumplió perfectamente con ese sacrificio. Y eso es a lo que refiere que vino a cumplir. ¿Por qué? ¿Vino a cumplir los 10 mandamientos o vino a cumplir el sacrificio que demanda la ley? El sacrificio que demanda la ley. Eso es a lo que vino a cumplir según las Escrituras. Porque en verdad, el versículo 18, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda esta se cumpla. Es decir, si entendemos perfectamente las palabras de la ley, no es otra cosa que instrucciones que nos va a llevar a entender los contextos. Dice, no vine a quitar la instrucción. ¿Cuál instrucción? La ley del sacrificio cambia porque ya no hay templo, ya no hay sacrificio de animales porque no hay templo, y Yeshua viene a cumplir y a quitar. De hecho, él dijo que iba a ser destruido el templo. Y dice, precisamente la Torá te explica que si tú ves a un profeta y no se cumple lo que dice él, tal no es profeta. Profetizó de su propio corazón. Eso lo vemos en los profetas. También nos enseña que si se cumple la profecía debes obedecer a ese profeta. Y Yeshua predijo y dijo que el templo sería destruido, que él edificaría uno en 3 días. Y efectivamente así fue. Así que, y cuando él resucita, cuando él es sacrificado, se rasga el velo que entraba para entrar al lugar santísimo. Entonces, entender el contexto que es una instrucción, ¿sí? Así no vas a perder ninguna instrucción hasta que se cumplan todas. ¿Por qué? 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos. Estamos hablando que Yeshua dice, no piensen que vine a abolir la ley. 1. 2. Esto dice, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, estamos en la tierra y estamos en el mismo cielo que Yeshua caminó. Así que esto no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley. O sea, la ley permanece. El sacrificio de la sangre del cordero en ese madero sigue permanente, porque la ley permanece. Solamente cesaron los sacrificios hasta que toda se cumpla. Entonces, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, fíjense bien, aún de los más pequeños, y así enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el Malkut de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Habla de los 10 mandamientos o habla de los 613? Si hablara de los 10 mandamientos, díganme cuál mandamiento es pequeño. ¿No matar? ¿No robar? ¿Es pequeño? ¿No mentir? Si dice que levantar falsos testimonios de las cosas que abominan su alma, no creo que sea pequeño. El número 1, yo soy el Señor, ¿es pequeño? No. ¿Cuál de los mandamientos? ¿Idolatría es pequeño? No. ¿Hacer imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra es pequeño? No. Eso lo digo por los católicos que dicen que es que son imágenes, no son ídolos. Dijo que no hagas ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni abajo, ni debajo de la tierra. Así que no hay pretexto, eso se llama idolatría. Así que, ¿cuál de los mandamientos es pequeño? ¿Honrar a tu padre y a tu madre es pequeño? No, pierdes la vida si no los honras. ¿Cuál de esos, guardar Sabbat es pequeño? No, morían por eso sacaron los tzitzit, para que no se les olviden los mandamientos. Entonces, ¿cuál de esos mandamientos es pequeño?
No está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de los 613. Dice, si olvidas y no tomas en cuenta un mandamiento pequeño, y así enseñas a otros también, y lo omites enseñar un mandamiento pequeño, vas a ser pequeño en el Malkut, en el reino. ¿Sí lo entienden? ¿Ya lo entendieron? Si te está hablando de los 613, tú dices, ¿cómo me voy a aprender 613? No es gran ciencia. Y ya los voy a subir también a YouTube. Vamos a arrancar desde que nos quedamos, porque vamos en el 29. Pero vamos a retomar, vamos en 248 positivos. Son los primeros positivos, 248. ¿Sí? Primero estoy dando los positivos y eso quiero que ustedes lo entiendan. Y hasta ahorita no hemos encontrado un mandamiento que sea pequeño. Todos tienen una suma importancia. Aún los que eran para el sacerdocio, para el templo. Así que debemos de tener el entendimiento que Yeshua está hablando que no va a pasar. Mario Rodríguez comenta que todos son iguales. Exactamente, todos son altos, no son pequeños los mandamientos. Así es. Entonces, cualquiera pues que anule uno de estos pequeños mandamientos, ¿cómo sé los 613? Eso es lo que yo estoy practicando, que estoy compartiéndoles esos 613. ¿Para qué? Para que se pongan por obra. Dice, entonces, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de los 613. Entonces, y si así enseña a otros, vas a ser pequeño. Entonces, debemos de tener en mente que si tú enseñas y omites un mandamiento, por muy pequeño que lo expreses, serás pequeño en el reino de los cielos, en el Malkut. Pero si enseñas todos y no omites ninguno, te vas sobre los 613, ¿sí? Por muy pequeño que sea ese mandamiento y lo enseñas, serás grande en el Malkut, en el reino de los cielos. Porque les digo que si, fíjense bien, esto es algo sumamente importante. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y se emplea la palabra, dale la siguiente, porque os digo que si tu justicia, la palabra justicia que está ocupando en el Strong del griego, dikaiosune. Si se fijan es el 1343. Pongan mucha atención. Dikausune dice justicia, algo bien o justificación. Algo más, adentrándonos más a la palabra de Dikausone 1343. No pierdan de vista el 43. El 1343, dale a la siguiente imagen. Nos metemos más al Strong, un poquito más abajo de lo que te da en el clic. Te dice 1343, sigue siendo la misma, Dikausone, aprobación divina. Entonces, si tu aprobación divina no es mayor que la de es decir, que Dios te apruebe, que de los fariseos y escribas, no vas a entrar al reino. Aprobación judicial de Dios. Dice, la aprobación de Dios se refiere a lo que el Señor considera correcto después de su examen. Si no pasas su examen, no vas a entrar al reino de los cielos. Eso lo dijo Yeshua. Una pregunta a los usuarios de Facebook, ¿se escucha y se ve bien el video? También de YouTube, si se ve bien el video. ¿Se ve bien el video en YouTube o en Facebook? ¿Todo está bien? Nada más mándenme un mensaje, por favor. ¿Me pueden ayudar con eso? Porque obviamente hoy es lo que me comentaban en la tarde, que todo mundo está publicando, todo mundo, como están encerrados ya no hayan qué hacer. Y esto que practicábamos, ahora ya todo mundo está compartiendo, ¿no? Luis N. Jaime en Facebook dice que sí. Sí, se ve bien, perfecto. Esta es una proposición de tiempo y hay hasta dos veces y exactamente cuando pasan los cielos y la tierra, todo se cumple. Hasta pasar cielo y tierra. Perfecto, Luis. Gracias por tu participación. YouTube todavía no. Se ve y se escucha un poco cortado.
¿Pero la imagen es correcta? Ok, perfecto. Si me pueden ayudar con eso, que me comenten si se ve más. La imagen se ve borrosa. Se ve borroso. ¿Salimos y entramos? A ver, pásame. Ve cómo se ve. No, salimos y entramos. No se ve muy mal. Salimos y entramos en YouTube. Lo puedes pausar, ¿no? En YouTube no tiene buena calidad, dicen en Facebook. Sí, se está haciendo muy feo. ¿No tienen prendidas las computadoras también? Apáguenlas. Vamos a esperar tantito en YouTube. Vamos a reiniciar. No, es que esto es obvio. O sea, es obvio. Lo que estamos comentando no es sencillo. Lo que estamos compartiendo, nadie lo comenta. Esto es algo normal. Es oposición y es bueno. Eso refleja que lo que estamos haciendo es correcto. O sea, aprovechenlo en Facebook. Es algo correcto, es algo que debemos de comprender. Lo que es el reino, lo que es el gobierno del Eterno sobre nuestras vidas, la obediencia de los preceptos, como nos lo está enseñando aquí, adentrándonos al Strong de Dicalzón, es una aprobación divina. Entonces Yeshua nos está hablando literalmente que tenemos que tener su aprobación en su examen, en lo que él, después de su examen, lo que él aprueba a sus ojos. ¿Ya entramos? Comenta Mario, yo veo y escucho bien. Perfecto. Y es que esto es de YouTube. No está abierto la zona que estemos con internet. Bien, entonces esto es lo que nos está enseñando Yeshua, nos está diciendo, la ley va a permanecer, la ley continúa, ¿sí? No vine a quitarla ni a abrogarla. Esto es hasta que pasen los cielos y la tierra, y si alguien enseña los preceptos, por muy pequeño que sea, lo omite, será pequeño, pero debe de enseñar, debe de practicar. Se le puede pasar uno o dos, pero eso va a ser pequeño, es decir, que aquel que observe perfectamente la ley de los 613 preceptos, los guarde, los cuide, esos 613 preceptos, y se mantenga y enseñe y no omita ningún precepto, automáticamente nos está diciendo, sí, que ese va a ser llamado grande. ¿Ya entramos? Entramos en Facebook de nuevo. YouTube. Ok, YouTube, ya regresamos. Entonces continuamos con Mateo, que nos está explicando Yeshua, que literalmente, ¿ya se ve bien? ¿Ya no entraste otra vez con el mismo nombre? Ok. No estás entrando en otro. ¿Cuántos ya entraron? Ok, pues vamos a continuar. Esperemos. En YouTube, si YouTube no puede y quieren enviar solicitud también por vía Facebook, se las voy a aceptar para que puedan retomar el estudio del día 14 del Omer. Continúo. Estamos en el 14 del Omer. Tenemos un poco de conflicto con YouTube porque obviamente todos ocupan esta hora para publicar. Estamos dentro de del día de la semana del Dunamis, de la Geburah. Estamos estudiando lo que nos habla Yeshua de la ley, que él no vino a abolirla, él vino a cumplirla, y ya explicamos cómo la cumple. También estamos caminando sobre la cita que nos está enseñando que aquel que enseña los preceptos y omite a uno es pequeño, eres pequeño en el reino.
pero aquel que enseña los preceptos y los hace y enseña completamente sin omitir ninguno, es llamado grande en el reino de los cielos, en el Malkut. Pero si tu justicia, y estamos en la palabra justicia, dedicación, aprobación divina en el término normal utilizado para justicia, es la aprobación judicial de Dios, es decir, ¿sigue mal? Es decir, la aprobación de Dios. Se refiere a lo que el Señor considera correcto, después de su examen, es decir, lo que aprueba a sus ojos. ¿Sí? Entonces, si tú no pasas el examen, no superas la justicia, porque lo que está diciendo Yeshua es que los fariseos y escribas no pasan el examen. No pasan porque no obedecen. Es decir, si regresamos el número al 1343 y nos regresamos un número, es decir, que es una misma palabra, como esto de dicausón o justo. Mira, dale la siguiente imagen. Dicaios es la misma palabra y nada más nos regresamos un número. El Strong le da una numeración y es la misma palabra. Es como hablar de un color claro, un color blanco. Es lo mismo. Es una variable de la misma palabra. Entonces, si recordamos la palabra dicaios, un número antes, nos está reflejando que dicaios es justo, justa, correcto, por implicación, inocente. Eres aprobado. ¿Por qué eres aprobado? ¿Sí? Es una persona correcta. ¿Sí? Una persona que puede ser un juez. Una persona que es justa. Una persona que aplica la verdad. Es decir, el siguiente. Si nosotros nos adentramos en la palabra, en la concordancia fuerte de Strong, dicaios, un número antes, el 42, no 43 que estamos estudiando, para que se den cuenta que está hablando exactamente de lo mismo. Propiamente del hebreo, tzadik. Tzadik, aquí es un tzadik, justo. Un observador de las leyes divinas y humanas. La ley divina y humanas. Ese es un examen del que va a hacernos el Eterno. Alguien que está tan como Él debe de ser. ¿Sí? Obedece las leyes divinas y humanas. Ese es un tzadik. La palabra tzadik nos la está diciendo como dicaios. ¿Por qué? Porque es lo que refleja, porque estamos hablando del griego. Y Yeshua estaba hablando del hebreo. Del hebreo, aquí está la tzadik, una letra con la dalet, la yod y la kof. Así que debemos de comprender que aquí nos está diciendo tzadik, observante, ¿sí? De la ley, de los mandamientos, un justo. Eso es lo que debemos de comprender que nos está diciendo la misma palabra. Hasta ahí. Entendiendo la palabra justicia, ahora podemos entender el final del texto. Si nosotros ponemos el final del texto, ahora sí vas a entender el final. Primero, que Él no abolió. Segundo, que esto va a permanecer porque no pasa el cielo y la tierra. Tercero, no debes de anular ningún mandamiento por muy pequeño que sea, porque no va a ser pequeño en el reino. ¿Sí? Porque les digo que si vuestra justicia, es decir, porque os digo que si la aprobación ante Dios, o les digo que si dice por su obediencia a la ley de Dios, ¿sí? Porque os digo, si su obediencia ante la ley de Dios no supera la de los fariseos y escribas, no vas a entrar al reino de los cielos. No vas a entrar. Esto se trata de obedecer al Padre. Así que obedezcamos y debemos de crecer. En esta cuenta del Homer, se hace que aquí se está implicando como cuando Jesús les dijo que ellos, los escribas y los fariseos, invalidaban el mandamiento de Dios. Los escribas, por sus tradiciones, cuando le decían. Por ejemplo, exactamente. Un ejemplo, el que les dijo que ustedes dicen que ya le dieron todo a sus padres, ¿no? El corbán. Que decían el corbán, ofrenda, algo que le ofrecen al Eterno. Decían, tu papá te pedía, decía, padre o madre, ya di todo al templo. O sea, dice, ustedes por sus tradiciones invalidan el mandamiento donde dice, honrarás a tu padre y a tu madre.
O sea, ¿dónde lo viste pequeño? Ese es un gran mandamiento y están invalidando un gran mandamiento. Entonces, por eso esos cuates estaban reprobados en todo, en todo, en todo, en todo. Veían a una persona tener necesidad del sábado y no le ayudaban. Por eso Mateo 12 dice, es lícito, es decir, lícito refiere a lo que es en el orden de la ley de Dios. Aprobado ante los ojos de Dios. Aprobado ante los ojos de Dios hacer lo bueno. Mateo 12:12. ¿Sí? Así que estamos en la semana de Geburá, en la semana de Dunamis. Es decir, la base de esta semana es esa. Y entender tu capacidad para desarrollar tu don y tu talento. Y agregamos a esto, a este día, un condimento sumamente especial, que es la obediencia al reino, la obediencia al Malkut. Te pregunto, ¿conoces los mandamientos completos? Así que, déjame enterarte, si tú dices, no, pues sí los conozco, el cristianismo maneja 2 mandamientos. Déjame decirte que amar a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas no es un mandamiento nuevo. Ocupa el tercer lugar de los primeros 248 preceptos positivos. Dale, siguiente. Quiero que se enteren de esto. Perdón. No, si está bien, regresate. Acércate, para que les quede bien grabado. Estamos en la segunda semana de Geburá. ¿Sí? Semana de Geburá es tu capacidad. Baja. Y estamos en el séptimo día, el Malkut. Estamos en el último día de la semana. Ahora sí. No, agrándalo. Agrándalo. Es que se vea completo. Así que esta semana, así, y vamos a empezar la tercera con Tiferet. Tu vestimenta, tus obras, lo que estamos practicando, todo esto se refiere al Malkut. El 7 es el gobierno, por eso el 7 se repite, 7. Estamos practicando cada uno una semana y le vamos agregando los días, ¿ok? Entonces, siguiente imagen. En el nuevo, no ocupa un lugar fuera, sino está dentro de los 613 preceptos, si le puedes acercar. Son 613 preceptos, quiero ver el título. Mandamientos de la Torá, de la ley. 248 mandamientos positivos de acción de hacer. 248 mandamientos positivos y aquí no los va numerando. Esto yo les puedo mandar el link, si así lo quieren. Acércate más. Exacto, hasta ahí. Son los positivos: Dios, creer en Dios, que Dios existe, el Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios. El primer mandamiento de los 10 mandamientos. Reconocer su unicidad, Deuteronomio 6:4. El Shema de Israel. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, es Ejad. Y el tercer mandamiento, lo que les digo, no es un mandamiento que Yeshua, ¿sí? que se lo sacó de la manga, no lo inventó, tampoco dijo que solamente eran 2. Vamos a ver el verdadero concepto. Aquí está: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5, 6:4 y 6:5. En Marcos, creo que es Marcos, te lo cita desde acá, Yeshua, que cita el 2 y el 3. Así que comprendamos literalmente que el obedecer los preceptos, ¿sí? Yeshua vamos a ver el contexto verdadero de lo que Yeshua le contestó. Sí, pues es un mandamiento y es el más grande mandamiento. Este es el más grande. Ellos ya lo tenían seleccionado de esta manera, pero Yeshua les está hablando a un intérprete que le pregunta, le dice en Mateo 22:34, tiene por título el gran mandamiento. Sus Biblias así lo van a encontrar. Pero al oír los fariseos que Yeshua había dejado callado a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba le pregunta al maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ustedes me dicen, ¿está diciendo el único mandamiento de la ley o el gran? El gran, ¿no? El gran mandamiento de la ley. Y él les dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si se fijan, está en mayúsculas y en pequeño. Así me lo descarga. ¿Por qué? Porque está citando precisamente el 6.5 de Deuteronomios. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que este es el gran mandamiento. Este es el gran y el primer mandamiento. Aunque lo tenemos en tercer lugar de los tres, ¿por qué lo consideraron en el tercer lugar? Porque de entrada le está hablando a escriba que entiende la ley y decir el yo soy el Señor tu Dios, eso lo tienen bastante claro. Saber que Dios existe. O saber que Dios existe es bastante claro. No puedes abrazar si no conoces a Dios. Entonces, el gran mandamiento, el primer y el gran mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo gran mandamiento es semejante a este. Y también te lo pone así, y ese es el que dice que no aborrecerás a tu hermano, no guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo vimos ayer. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra empleada ahí, porque dicen, entonces ya nada más obedezco estos dos y ya. No, porque estarías omitiendo muchos mandamientos y dentro de ellos estás omitiendo mandamientos grandes, entonces no vas a entrar al reino. Entonces aquí lo que está diciendo la palabra depende, siguiente imagen, es la palabra empleada de kremanumi. Kremanumi. La palabra kremanumi del griego es colgándole, o sea, de esos cuelgan los otros mandamientos, de esos dos, colgados para colgar, es decir, dependen. YouTube está fallando. Es que no está teniendo tiempo de retraso. Está transmitiendo totalmente en vivo. Así como tú te mueves, está pasando sus pantallas de ellos. No tiene el retraso para que se acomode el video. Ok. No está bien. Volvió a entrar. Ya volvió a entrar. Miren, el de YouTube lo voy ahorita que vamos caminando, lo voy a eliminar y se va a editar y se va a subir. Para que no Está fallando. porque está fallando mucho YouTube. Bien, voy a continuar con Facebook para que no cueste tanto trabajo la edición. Y lo vamos a subir más tarde. Más recortado. Sí, entonces estamos en la palabra que se empleó de colgar, de depende. Depende. Fíjense bien hasta dónde le dieron la connotación, hasta la última opción. Y solo aparece una vez. Entonces, realmente es colgando, o sea, depende, se detiene de ahí los preceptos. Sí, es decir, los otros mandamientos se sujetan, cuelgan de estos dos. Pero ninguno, por ningún lado, refiere a que quita los mandamientos. Si nosotros decimos que Dios es el Padre, si decimos que le amamos, si decimos que Él es nuestro Dios, nosotros le debemos una honra como a Padre y como Dios. Y es obedecer lo que Él nos manda. Que este día 14 del Omer apliquemos la obediencia al Malkut, sujetándonos a la semana de Geburah, esa capacidad que el Eterno vio en nosotros y nos da un don, nos da un talento. El gobierno de Dios es el Malkut que esté permanente en tu vida. Si nosotros decimos que Él es nuestro Padre, debemos de ser obedientes. Recordemos, ¿tú cómo le llamas a un hijo que no obedece tus órdenes? Rebelde. La Biblia le llama apóstata. Es lo que significa rebelde. Así que apostatar de la fe es decir, rebelarte en contra de la fe. Es que nosotros debemos de entender que tenemos que obedecer estos preceptos. Y este 14 del Omer, debemos de esforzarnos por aplicar en este 14, en este día 14, aplicar esa obediencia a Dios en sus preceptos.
¿sí? Agregándole esa geburá porque tenemos esa capacidad que envió nosotros. Apliquémoslo a esta semana, a este último día 14 de esta segunda semana. Vamos a empezar ya el día 15, que ya terminan 2 semanas, sería 2 semanas, un día. Por hoy, esto sería parte del día 14 del Omer. Oremos. Bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu ben mizbotav, betzivanu, al sefirat haomer. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas por medio de tus preceptos y nos has ordenado todo lo referente al conteo, al cómputo del Omer. Una semana y 7 días del Omer, es decir, 14 del Omer. Estamos cerrando 2 semanas. Que el Adón y el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.